Capítulo 6 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es los magos de Oriente. Leemos en Romanos capítulo 9, verso 25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Primero, Dios elige como padres de su Hijo a dos jovencitos pobres y sin apellido. Segundo, hace el anuncio de su nacimiento a unos humildes pastores desconocidos que pastoreaban sus rebaños en las colinas de Belén. Tercero, permite que su Hijo nazca sin que nadie lo note, en un establo rodeado de animales. Cuarto, guía específicamente a unos magos de Oriente que no eran judíos ni tenían ninguna relación con el pueblo visible de Dios más que el hecho de estudiar sus escrituras para que lo adoren y le lleven sus presentes. Es como si Dios pasara por alto a aquellos que Él mismo escogió para que cumplieran con sus propósitos divinos, porque a causa de la elección pensaron que tenían derecho sin tener ninguna obligación. ¿Era el plan de Dios que Jesús naciera en un pesebre? Me atrevería a decir que no lo era, pero a falta de una cama normal, entonces Dios escogió un pesebre. ¿Era el plan de Dios que los pastores de Belén comunicaran las buenas nuevas del nacimiento del Mesías? Igualmente pienso que no. Sin pretender ser adivino, puedo arriesgarme a decir que el plan original de Dios era que los sacerdotes fueran los que comunicaran al pueblo y a los pastores la llegada del Mesías. Para eso habían sido apartados, pero a falta de sacerdotes dispuestos, Dios escogió a unos humildes pastores. ¿Era el plan de Dios que los magos le comunicaran al rey y a los escribas la llegada del Mesías? Nuevamente creo que no lo era. El plan original de Dios era que el rey y los escribas le comunicaran al mundo la llegada del Mesías, y como parte de ello a los magos también. Pero a falta de reyes y escribas dispuestos, Dios escogió a magos del Oriente. ¿Te das cuenta de cuál es la dinámica de la elección de Dios? El hecho de que Dios elija a alguien para una misión no determina que esa persona o pueblo cumplirá la misión que Dios le ha asignado. Para que la elección de Dios se cristalice en una misión, el objeto de la elección debe estar dispuesto, y si no lo está, Dios lo pasará por alto hasta encontrar un instrumento que responda. El instrumento que responda activará las promesas de Dios para hacer posible la misión que fue profetizada y posibilitará que la elección se manifieste de una manera tan perfecta en aquellos que no fueron originalmente elegidos. Veamos cómo se ilustra este pensamiento en la experiencia de los magos. Dios escogió a su pueblo en Israel con el propósito de que anunciara la llegada del Mesías y la salvación a los magos. Como su pueblo no respondió a la elección, entonces llamó a los magos del Oriente para que predicasen la salvación a su pueblo. Los magos, incircuncisos, por una revelación especial supieron que el Mesías había nacido. Su pueblo, circuncidado, sabía, por el estudio de la profecía, dónde Jesús iba a nacer. Sin embargo, no pudo entender las circunstancias ni reconocerlo. Pareciera ser que cuando no hay actitudes correctas en el estudio de la profecía, se pueden saber muchos detalles, pero no se puede entender justamente aquello que es lo más importante. Los magos no sabían dónde había nacido el Mesías, pero sí sabían que había nacido. La estrella les dijo dónde. Ellos estuvieron dispuestos a viajar de 3 semanas a un mes para encontrarse con el prometido. Los escribas, que teóricamente tenían la verdad, sabían dónde el Mesías nacería, pero no estuvieron dispuestos a ir a Belén para corroborar el cumplimiento de la profecía. ¿De qué le sirvió al pueblo de Dios tener la profecía si al final no pudo descubrir al objeto de ella? ¿De qué sirve ser parte de un pueblo escogido si es que el pueblo no puede encontrar al que lo escogió?
¿De qué sirve saber dónde nacerá el Mesías si es que estamos tan ocupados en el templo que no queremos dedicar tiempo a ir a Belén para ver si la profecía se ha cumplido? ¿De qué sirve ser elegido si es que esa elección no lleva a responder en misión? La misión que Dios llamó a cumplir será realizada por aquellos que no eligió, si es que los elegidos no están dispuestos a hacer lo que se pide hacer por los no elegidos. Pero entonces, si es que los elegidos tienen tanta responsabilidad sobre sus hombros, prefiero no ser elegido. Justamente quiero que entiendas que nadie puede escapar a la elección de Dios. Tu respuesta determinará si la elección se transformará en misión o en condenación para ti mismo. Dios nunca te elige solamente para que seas parte, sino también para que hagas tu parte. Si no la haces, es porque todavía no has llegado a ser parte o porque has rechazado el llamado de Dios. Pablo después lo dijo de la siguiente manera: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón por medio del Espíritu, no de la letra. Romanos 2, 28 y 29. Pídele a Dios que te haga entender que un mago oriental será el que te predicará a ti, si es que tú no le predicas a ellos. Pero es que mi abuelo era muy consagrado y un pionero en la causa de Dios. Entonces pídele a Dios que te dé el espíritu de tu abuelo, porque el Espíritu Santo no se hereda, se recibe por oración. Dios te ama y por eso te ha escogido. Pero es necesario que comprendas que los planes de Dios se van a cumplir contigo o sin ti. Si no hay una cama para que Jesús nazca, Él nacerá en un pesebre, pero de todas maneras nacerá. Si no hay un pueblo dispuesto a predicar el Evangelio al mundo, el Evangelio será predicado, si es necesario por magos del Oriente, pero el Evangelio se predicará y Cristo muy pronto vendrá. Que Dios te bendiga.